Bien, nos habíamos quedado en hablar en lo que respecta al carbón activado, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos ensayos de laboratorio que resaltan un poco las virtudes del carbón activado y por qué nos interesa mucho. Bueno, aparte de las múltiples aplicaciones, nos interesa porque en la práctica lo utilizamos o lo estaríamos utilizando, ¿verdad? Es nuestro absorbente. Bien, y aquí viene un poco las aplicaciones que tienen que ver con el carbón activado. Aquí un ensayo de laboratorio para ver un poco, por ejemplo, cómo absorbe una disolución de iodo. Descargamos carbón activado, ¿sí? Lo agitamos para que entre en intrínseco contacto las partículas de carbón activado con la disolución de iodo. Dejamos a veces reposo o podemos filtrar directamente y miren con qué velocidad ya aquí una vez mezclado ya empieza, o sea, ya se procedió a filtrar y como pueden ver ya la disolución que sale como filtrado es prácticamente incolora en ausencia de la disolución de yodo. Ahora veamos cómo es su efecto sobre el azul de metileno. Vamos a, o sea, aquí lo que se prepara son dos vasos de precipitado, se les carga agua y se le agrega algunas gotas de azul de metileno. Uno va a ser como nuestro control y el otro va a estar en contacto con carbón activado. Homogeneizamos ambas disoluciones y a uno de los vasos le agregamos el carbón activado. Parece que hierve el agua, pero en realidad son burbujas de aire. Lo agitamos al que está con carbón activado. Ahí se ve como las partículas un poquito más grandes respecto al ensayo anterior con solución de yodo. Y lo que se puede observar ahí es que la disolución ya, si pasa un tiempo, lo dejamos en reposo, decanta todas las partículas de carbón activado, la disolución va a quedar totalmente incolora, ¿sí? La que está en presencia con carbón activado, respecto al otro que actuaría como nuestro control para que vean el contraste de colores, ¿verdad? Veamos una aplicación. Este es un filtro de aire a base o sea, en su interior tiene carbón activado y lo que se hace, este se utiliza, por ejemplo, para purificar el aire, pueden ser en recintos cerrados o en lugares donde existe alta contaminación. Uno de los contaminantes del aire es el metiletilcetona, que está presente como producto derivado de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Por ejemplo, lo que producen los automóviles, ¿verdad? La combustión. Bien, y lo que ocurre a nivel molecular es que el carbón activado, aquí muestra en forma granular, posee en su interior como orificios dentro de los cuales se pueden retener las moléculas, los poluentes que están en el aire. Entonces se van reteniendo y el aire que sale del otro lado está ya más purificado. Evidentemente, en algún momento el filtro que está hecho a base de carbón activado se va a saturar, ya no va a poder absorber más y debería cambiarse, ¿verdad? Lo que ocurre también con estos casos de purificación del aire es que no solamente el compuesto etilmetilcetona se retiene, sino que también otros compuestos que pueden actuar como contaminantes del aire.
Bien, esta es como una aplicación ya más práctica del uso del carbón activado. Hay que saber un poco de dónde, cómo se obtiene o de dónde, cuál es el origen del carbón activado. El carbón activado ya es producto de su, digamos, de la manufacturación o de un proceso a nivel de química industrial, en donde digamos, el carbón propiamente, que está en la naturaleza como un mineral, que se forma o que se formó hace unos 500 millones de años, un poquito menos, tal vez 400, 300 millones de años, producto de la descomposición de restos vegetales, también de animales, y que estuvieron sometidos a elevadísimas presiones porque capas de suelo se fueron acumulando con el tiempo y bueno, formaron estas estructuras que pueden ser la antracita, podemos tener a la lignita, ¿sí? Y dependiendo del contenido de carbono se los puede clasificar, ¿verdad? Y como dice, turba es el que menos contenido de carbono tiene, capaz porque es relativamente reciente el material. La antracita es el que tiene mayor contenido de carbono. La hulla, el lignito están ahí entre medio. A nivel industrial lo que se hace es para que sepan un poco el origen o cómo se obtiene el carbón activado, se los lleva desde los camiones hasta estas tolvas, ¿verdad? Se van separando las impurezas como metales a través de un imán y luego se los somete a un tratamiento térmico aproximadamente a 850 grados centígrados, del cual ahí ese es el proceso de activación del carbón, por eso carbón activado, y luego, digamos, se lo muele a estructuras un poquito más pequeñas para luego finalmente empaquetarlos, ¿sí? Y es lo que lo compramos en el mercado. Un esquema bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre un carbón activado y un carbón así no activado o normal, regular? Este es un ensayo súper sencillo que nos va a ayudar a diferenciar cuál es un carbón activado y cuál no. Se carga con agua y lo que sucede es que el que realmente es carbón activado produce burbujas y el que no, no produce burbujas. El de la derecha, como ven ahí, empieza a burbujear, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, está perdiendo moléculas de aire que podría estar conteniendo en su interior. En cambio, el otro no burbujea por tal motivo. Es muy sencillo la manera de diferenciar entre uno y otro. Evidentemente, existen diferentes categorías de calidad de carbón activado, ¿verdad? Pero una forma fácil de distinguir cuál es activado y cuál no es por la producción de burbujas. El carbón activado es un material bastante poroso, ¿sí? Que justamente por el tratamiento térmico que observaron en el proceso, en el flujograma industrial, se le somete al tratamiento térmico y ahí es donde se pierden esas moléculas que pueden estar retenidas, que pueden ser impurezas a nivel de los poros. Es por eso que cuando lo colocamos en el agua es que empieza a burbujear, porque esos poros están vacíos. Y lo que ocurre es que, bueno, por ejemplo, unas moléculas de gas X se lo expone al carbón activado y a medida que yo, por ejemplo, aumento la presión de contacto entre el gas y el carbón activado, la cantidad de material absorbido se va elevando, ¿sí? Ahí muestra una gráfica en paralelo de lo que va sucediendo en la imagen de cantidad absorbida con respecto a la presión relativa. Y como ven, primero se forma como un tapizado, una monocapa de moléculas de gas y luego se empieza a absorber en multicapas. Es muy característico de lo que ocurre en la fisisorción, ¿verdad? Que es en multicapas. Así, era una manera de observar un poco. Aquí algunas aplicaciones prácticas. Ya vimos la purificación del aire. Aquí muestra un poco que se lo puede utilizar para la producción de altos vacíos. Así como ahí tenemos un quitasato, queremos extraer el aire para generar el vacío. En vez de silica gel, por ejemplo, podemos utilizar carbón activado que
digamos, absorbe las moléculas de aire. Estamos hablando de nitrógeno, vapor de agua que puede haber. También su utilización en la confección de máscaras. La confección de máscaras a nivel propiamente del filtro, ¿verdad? Que ahí vamos a hacer una mirada un poquito más específica ahí en ese sector del filtro. Y bueno, el efecto del filtro es que se lo rellena con carbón activado, en donde el aire contaminado, que contiene moléculas o partículas de aire, partículas, perdón, de contaminantes, son retenidas en el carbón activado y el aire que llega finalmente para poder respirarlo, ¿verdad? Es el aire fresco. Una pregunta que hago para debatirlo es si, debatirlo ahí en el sincrónico, les pregunto, ¿y el carbón activado, o sea, a nivel de las mascarillas, podría actuar como para evitar digamos, la posible incorporación de virus, en este caso coyunturalmente el coronavirus, a nivel pulmonar? ¿Nos ayudaría a prevenir eso? Les dejo ahí picando la pregunta. Ahora, veamos qué es lo que se hace propiamente en la práctica. Vamos a utilizar carbón activado y lo que decía ahí al inicio es ácido oxálico. En nuestro caso no usamos ácido oxálico, usamos ácido acético. Entonces, el procedimiento es el siguiente, en donde se prepara una disolución madre de ácido acético, agua destilada, y a cada grupo le estaría tocando o le suele tocar una proporción, una concentración diferente de ácido acético, al cual se lo pondrá en contacto con una cantidad definida por ejemplo, se pesa ahí el carbón activado, una cantidad definida de carbón activado. Eso posteriormente se agita, ¿sí? Para que entre en intrínseco contacto con la disolución de ácido acético, y lo que se espera es que la concentración de ácido acético decrezca, o sea, disminuya. Porque obviamente se supone que el carbón activado tuvo que haber absorbido parte del soluto, ácido acético en este caso. Entonces, lo que se hace luego es filtrar para luego tomar una parte del filtrado y llevarlo a titulación. Se le agrega fenoftaleína y se titula con hidróxido de sodio. Evidentemente que se lo debería hacer por triplicado por lo mínimo, ¿verdad? Quintuplicado si alcanza el tiempo. Y como son diferentes proporciones o concentraciones de ácido acético expuestas a la misma cantidad de absorbente, ¿sí? Aquí el absorbato sería el ácido acético. Entonces, deberíamos tener disminuciones de concentración en todos los casos, ¿verdad? Bien, hasta aquí la parte procedimental. Vamos luego en el siguiente video con las isotermas y la isoterma que se aplica para el tratamiento donde vamos a aplicar los datos que determinamos.